Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2023, tanto a nivel federal como estatal y municipal, las instituciones militares en México recibieron facultades o presupuestos de origen civil en al menos 291 ocasiones. Conocemos este dato gracias a que México Unido contra la Delincuencia, el Programa de Política de Drogas e Intersecta publicaron el Inventario Nacional de lo Militarizado, un proyecto de documentación que registra la militarización del país, un proceso que se ha intensificado en los últimos años y que consiste en la transferencia de presupuesto y funciones originalmente pensados para instituciones civiles a las Fuerzas Armadas. Estas transferencias no se limitan a la seguridad pública, también abarcan áreas como la obra pública, la protección civil, la protección del ambiente, la política social y la salud. ¿Por qué la militarización del país es un proceso tan alarmante? ¿En qué bases legales se sustenta? ¿Y qué resultados ha traído? Jimena Said Chávez es licenciada en Derecho por la UNAM y oficial del Área Jurídica y de Políticas Públicas de Intersecta. Antes de entrar a sus hallazgos, Jimena, me gustaría que me contaras cómo fue que desarrollaron el Inventario Nacional de lo Militarizado. ¿Cuál fue su metodología? En el inventario intentamos registrar todo este proceso de militarización, que me parece muy importante repetir que lo entendemos como la transferencia de presupuestos y funciones que originalmente están pensadas para los civiles. Nuestra metodología fue prácticamente buscar esta información en fuentes de información pública, como por ejemplo el Sistema de Información Legislativa, el Diario Oficial de la Federación, algunos comunicados de prensa y también solicitudes de acceso a la información pública. En este caso, lo que hicimos fue buscar iniciativas de reforma constitucional, tanto presentadas como aprobadas, también de reformas legislativas, es decir, a leyes y no a la Constitución en el ámbito federal, también todos los acuerdos y decretos del Ejecutivo Federal o del presidente, y todos aquellos convenios y acuerdos firmados entre instituciones civiles, ya sea federales, estados, municipios, con las Fuerzas Armadas. El inventario abarca desde finales de 2006 hasta mitades de 2023. Ahora, ¿qué tipo de obstáculos o retos padecieron durante la elaboración del inventario? La primera complicación se presenta justo con los convenios y acuerdos, ya que son firmados por las instituciones como particulares. Por ejemplo, el Estado de Nuevo León firma un convenio con la Sedena como entes particulares. Y aunque estos convenios no son privados porque son instrumentos del gobierno y deben de ser públicos como todos los instrumentos del gobierno, tuvimos que pedirlos por solicitudes de acceso a la información. Y estas solicitudes solo fueron contestadas con información útil en el 20% de los casos. Y en un segundo punto, estos convenios y acuerdos, como son justamente firmados entre particulares, no se hacen de forma pública, ni tienen algún escrutinio, ni absolutamente nada, y nos hemos dado cuenta de que muchas veces no tienen vigencias claras, que tienen cosas tan vagas como este convenio terminará cuando se regrese la seguridad a este estado. No tiene algún criterio para decir cuándo ya regresó la seguridad al estado, por ejemplo. Claro, ¿qué se considera como ese concepto, no? Y ahora cuéntame sobre los hallazgos de esta investigación. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué les sorprendió? Tuvimos varios hallazgos. Uno de ellos fue que es importante reconocer que la militarización no es algo nuevo, que no empezó ni de que empiece el inventario a contabilizar, que es a partir de finales de 2006, sino que empezó antes, pero lo que sí nos dimos cuenta es que ha estado aumentando y ha estado aumentando más en estos últimos tiempos. Por ejemplo, durante este sexenio aumentaron las reformas constitucionales aprobadas, las reformas legislativas tanto presentadas como aprobadas, y también que los acuerdos y decretos presidenciales son un medio que es nuevo para militarizar, que solo lo ha utilizado el presidente actual. El 100% de los acuerdos y decretos son de este sexenio, y así también los convenios y acuerdos firmados entre Fuerzas Armadas e instituciones federales han aumentado en este último sexenio, alcanzando su mayor nivel en 2019. Otro de nuestros hallazgos
es que la militarización no solamente se da en la seguridad pública. Muchas veces hemos pensado en este tema de la guerra contra el narco y que está muy relacionada a la militarización, pero muchísimas de las funciones que se están transfiriendo y más también en este sexenio no tienen nada que ver con la seguridad pública. Un ejemplo que nos gusta mucho poner es que encontramos un convenio en el que se le pidió a la Sedena traer los restos de José José de Miami a México y ese es un ejemplo de una de las funciones que se les están dando. Y eso sin contar que participan en campañas contra las adicciones también, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que tampoco parecería tener cabida en la Sedena, pero sin embargo ahí está. Pensaríamos en que, no sé, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones le demos el control de las armas, pues no, pero esto está pasando con... A la inversa nos parece muy fácil y muy accesible, ¿no? ¿Quién ha presentado la mayoría de las iniciativas ante el Congreso de la Unión para transferir estas funciones civiles a las Fuerzas Armadas? Mencionabas que los decretos son el 100% en este sexenio, pero ¿quién es más? ¿Qué otro tipo de instituciones? Hablando de iniciativas de reforma presentadas en este tema, la mayoría se han presentado en las últimas 2 legislaturas, la que comenzó en 2018 y terminó en 2021 y la que comenzó en 2021 y acabará ahora en 2024, y 4 de cada 6 de esas iniciativas fueron presentadas por Morena. Ese es otro de los hallazgos que tenemos. Tú, junto con otras especialistas como Estefanía Belabarba y Fernanda Torres, han presentado varios argumentos de por qué el proceso de militarización debería resultarnos, cuando menos, alarmante, ¿no? En primer lugar, porque es contrario a la Constitución. Entonces, ¿cómo es que, a pesar de eso, se ha logrado cada vez más esta transferencia de funciones y de presupuestos? ¿Cómo se argumenta legalmente? Nosotras consideramos que la militarización es algo contrario a la Constitución, porque la Constitución prevé que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no deberían de realizar funciones que no estén conectadas con la disciplina militar, como todas estas de las que hemos platicado que ahora están haciendo. Algo que sí es importante reconocer es que hubo una reforma en 2019 a la Constitución, en donde digamos que se creó la Guardia Nacional, y mediante un artículo transitorio de la reforma, los artículos transitorios son como artículos temporales que funcionan para transitar de la ley pasada a la ley nueva, por decirlo así, se incorporó un artículo en donde decía que las Fuerzas Armadas sí pueden participar en labores de seguridad pública por un periodo de 5 años y posteriormente ese periodo se aumentó a 9 años, ¿no? En lo que se consolidaba la Guardia Nacional. Entonces, pues sí es importante decir que está esta excepción en la Constitución, pero también es muy importante decir que la intervención se prevé que debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y nosotras no hemos visto que de ninguna manera se esté llevando a cabo de esta forma, además de que esa excepción solo es para labores de seguridad pública y no para todas las otras labores de administración pública que están realizando. Tocas un punto importante, ¿no? Que es otro de los argumentos en contra de la militarización, que es al ser instituciones diseñadas para la guerra, ¿no? Las Fuerzas Armadas pues tienen un régimen diferente al de la mayoría de las instituciones civiles, ¿no? En cuanto a valores, fuero, organización, rendición de cuentas, etc. ¿Este régimen distinto ya se ha adaptado para contemplar todas las nuevas funciones que lleva a cabo las Fuerzas Armadas? No, y justamente es algo de lo que más señalamos. Las Fuerzas Armadas están pensadas para la guerra, para algo extraordinario, para algo diferente, y es por eso que tienen reglas muy diferentes. Y ninguna de estas reglas se ha cambiado, lo que implica que entonces todas las labores que están realizando están entrando a estos regímenes como especiales o diferentes. Te puedo poner un ejemplo que tiene que ver con sus valores. Los valores de las Fuerzas Armadas como institución tienen que ver con el sacrificio, incluso el sacrificio de tu propia vida, justo por este tema de la guerra. También con una disciplina totalmente estricta que se basa en la obediencia total y en la jerarquía. Y que incluso en sus leyes se dice que esta obediencia puede ser exigida a través de la violencia por los rangos superiores, ¿no? Su régimen laboral constitucionalmente es distinto. Y la Suprema Corte incluso ha interpretado que no es que sean personas trabajadoras, los soldados, sino que simplemente tienen una relación administrativa con las Fuerzas Armadas, ¿no? O con la institución militar. Y pues nosotros nos preguntamos si queremos que ese tipo de relaciones y ese tipo de valores enaltecerlos y que se extiendan a otros ámbitos, porque eso es algo totalmente diferenciado que tienen ellas de otras instituciones. Que se nos lleva a otro de los argumentos en contra de esta militarización,
que es que existe evidencia, o sea, nada más en el caso mexicano, no tenemos que irnos más lejos, que muestra que la actuación de las Fuerzas Armadas, justo por estos regímenes distintos que tienen y estos valores y este tipo de formación específica, pues terminan representando un riesgo para los derechos humanos y para la ciudadanía en general. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Este argumento lo dividimos para las labores de seguridad pública y para las labores de administración pública. En cuanto a seguridad pública, hay evidencia de que hay violencia que ejercen directamente las Fuerzas Armadas y también violencia que desatan en los lugares en donde ellas están. Hay evidencia sobre el abuso de la fuerza letal, es decir, que hay más presuntos delincuentes, como les llaman ellos, asesinados en enfrentamientos que heridos o detenidos. En este caso se comprueba que son, en el mejor de los casos, iguales a las policías, pero incluso que son peores a las de las policías, este índice de letalidad. También la evidencia demuestra que hay tortura en las detenciones, mayor a la de las policías, y que existe un número considerable de quejas sobre violaciones a derechos humanos cuando las Fuerzas Armadas intervienen en este tipo de labores. También hay estudios sobre violencia que desata la estrategia de seguridad militarizada. Por ejemplo, en los municipios donde hay enfrentamientos de las Fuerzas Armadas con grupos de la delincuencia, aumentan los homicidios. Quisiera preguntarte por qué se cuestiona tanto la eficacia de las instituciones civiles, pero muy poco la de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un alto nivel de aceptación en la población, que se cree que justamente por estos valores de disciplina y de obediencia todo lo hacen, digamos que muy bien o mejor que las instituciones civiles, pero justo como lo estábamos comentando, hay evidencia de que en el mejor de los casos lo hacen igual, pero en el peor de los casos son peores. En cuanto a labores de administración pública, por ejemplo, en la construcción del AIFA se encontró que había irregularidades y corrupción también, aunque lo estaban construyendo los militares. Entonces, pues ahí ese argumento de que ellos no son corruptos y lo harán mejor, pues no se cumple. Y también, por ejemplo, para temas de migración, se ha encontrado que tiene un efecto negativo para los derechos humanos de las personas migrantes y de las mismas personas que laboran en los centros migratorios, porque tienen tratos, digamos, de querer que sean personas que sirvan a la nación o que cumplan con este deber, cuando pues no son personas militares, simplemente son personas civiles pues trabajando, ¿no? Jimena Said Chávez es licenciada en Derecho por la UNAM y oficial del área jurídica y de políticas públicas de Intersecta. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. A pesar de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que al final de su administración el país contará con un sistema de salud comparable al de Canadá o Inglaterra, la realidad muestra un panorama muy distinto. En lugar de avanzar hacia un modelo de salud público en el financiamiento, plural en la prestación y descentralizado en la operación, se está construyendo un sistema vertical, centralista y burocrático. El desmantelamiento del Seguro Popular, que brindaba cobertura a millones de mexicanos sin seguridad social, dejó a muchas personas sin acceso a servicios de salud esenciales. El INSABI, creado para reemplazar el Seguro Popular, ha sido criticado por su falta de organización y eficiencia, lo que ha llevado a un deterioro en la calidad y disponibilidad de los servicios de salud. La desaparición del INSABI para dar paso a la creación del IMSS Bienestar generó también un sistema dividido y disparejo. El Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, para los trabajadores asalariados y el IMSS Bienestar para la población más desprotegida. Mientras el IMSS ofrece servicios completos en sus clínicas y hospitales generales y de especialidad, el IMSS Bienestar proporciona servicios aún muy limitados, restringiendo el acceso a una atención de calidad para quienes más lo necesitan. Esto ha generado una inequidad profunda, perpetuando la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase en materia de salud, lo que contrasta con la retórica del gobierno de la 4T, que se asegura comprometido con el combate a las desigualdades. Más allá de lo que diga Palacio Nacional, la realidad muestra que las políticas implementadas han agravado las disparidades en el acceso de los servicios de salud.
¿Qué se necesita para verdaderamente construir un sistema de salud integral, inclusivo y justo, que se aleje de un modelo que perpetúa la desigualdad y la exclusión? Octavio Gómez Dantes es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Octavio, para quienes no están tan al tanto, ¿podrías contarnos cómo era el sistema de salud que recibió López Obrador y en contraste cómo es el sistema que entregará a su sucesora Claudia Sheinbaum? Quisiera empezar aclarando que trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública, como ya se mencionó, pero mis opiniones las voy a hacer a título personal, no necesariamente reflejan la posición de la institución en la que trabajo. Claro. Bueno, el sistema de salud que recibió el presidente López Obrador era un sistema como originalmente siempre lo fue el sistema mexicano de salud desde su creación en 1943, con dos grandes segmentos. Las instituciones públicas, un segmento de la seguridad social que atendía a la población asalariada y las instituciones que atendían a la población sin seguridad social, básicamente la Secretaría de Salud y las Secretarías Estatales de Salud. En el año 2003 se implementa un seguro, conocido ya por todos los mexicanos, el Seguro Popular, que fue básicamente un vehículo financiero que lo que buscó fue tratar de cerrar las brechas que había en la cobertura de servicios entre la población con seguridad y sin seguridad social. Generó progresos muy importantes. Según cifras de instituciones de gobierno, en 2018 en México estábamos muy cerca de alcanzar un objetivo muy importante que es la cobertura universal de salud. Un poco menos de la mitad de la población estaba afiliada a las instituciones de seguridad social. Un poco más de la mitad de la población estaba afiliada al Seguro Popular y un pequeño porcentaje de la población contaba con seguros médicos privados. Estábamos, en términos de cifras, a más o menos 20 millones de personas que no estaban cubiertas con ningún tipo de seguro, a 20 millones de personas de alcanzar la cobertura universal de salud. Y lo que se esperaba es que se hicieran ajustes al Seguro Popular para poder hacer un último esfuerzo y alcanzar ese objetivo tan preciado. En el 2018 contábamos ya con una población cubierta, 100 millones de mexicanos con protección en salud. No era una situación ideal porque teníamos todavía problemas de calidad, problemas de oportunidad y todavía algunos problemas de protección financiera. Pero ninguna política pública es magia. Lo que se buscaba a lo largo del periodo de implementación del Seguro Popular es irlo mejorando para alcanzar lo que debe ser una verdadera cobertura universal de salud. Servicios integrales de alta calidad para todo, pero los mismos servicios, que esta es una cosa que yo quisiera subrayar. No se trata de darle a todos los mexicanos servicios de salud. En una democracia, para ejercer efectivamente este derecho social, se le deben de dar a todos los mexicanos los mismos beneficios, en este caso en salud, los mismos beneficios en salud. Estábamos cerca de alcanzar la cobertura universal, teníamos que hacer un esfuerzo por ampliar la calidad y el número de servicios que recibía la población afiliada al Seguro Popular, pero estábamos en ese camino. Llega la administración del presidente López Obrador y hay en un primer momento la esperanza de que se pudieran hacer esos ajustes para poder dar ese último paso para alcanzar la cobertura universal de salud. Con la ventaja de que el presidente López Obrador tenía el capital político para llevar a cabo algunos de esos cambios, claro, que posiblemente enfrentaran algunas resistencias políticas, pero había un enorme capital político que permitía dar ese paso. En lugar de hacer ese ajuste, el presidente López Obrador decidió desaparecer el Seguro Popular, crear en su lugar el INSABI, que fue una institución que funcionó durante 3 años, pero de manera tan irregular que el propio gobierno decidió desaparecerlo y transferirle la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social al IMSS Bienestar, que es el que está operando hoy. En términos muy sencillos, la diferencia entre lo que había en 2018 y lo que hay ahora en 2024 es que la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI produjo, y estas son cifras del Consejo Nacional de Evaluación, una agencia federal encabezada por un funcionario de la 4T. El resultado neto es que 30 millones de mexicanos
se quedaron sin acceso a servicios de salud en solo 4 años. Ese es el saldo del proyecto de salud de la 4T. Si hacemos un poco una lupa a otro tipo de acciones que ha tenido esta administración en torno a temas de salud, pues ha habido quebrantos innumerables, ¿no? En primer lugar, el del programa de vacunación universal. También hemos visto noticias terribles sobre que ha subido la tasa de mortalidad materna, ¿no? Las muertes en exceso en la pandemia. Y eso a su vez, pues no solamente impacta en la salud de los mexicanos, sino también en sus carteras, ¿no? Porque me imagino que cuando tienes un problema tienes que buscar soluciones sí o sí, y algunos habrán quienes podrán encontrar soluciones en el sector privado. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza a haber un deterioro de la oferta de servicios públicos de salud, como sucedió desde el principio de esta administración? Pues la gente empieza a recurrir a los prestadores privados de atención. Y tenemos un ejemplo muy claro de que esto sucedió de manera muy dramática con el crecimiento explosivo de los consultorios adyacentes a farmacias, que hoy supera ya la cifra de 20,000. El número de consultas supera ya los millones. La gente, cuando empieza a no tener acceso a servicios públicos de salud por la desaparición del Seguro Popular, recurre a estos prestadores privados. Y está documentado de manera muy contundente con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares implementada por el INEGI, que empezó a haber un incremento del gasto de bolsillo. La gente va a estos consultorios y a otros consultorios y gasta en la consulta, gasta en medicamentos, gasta en pruebas diagnósticas y gasta en ocasiones en intervenciones costosas. Este incremento del gasto de bolsillo puede generar lo que se conoce como gastos catastróficos por motivos de salud, que son gastos que un hogar no puede enfrentar sin recurrir a préstamos, sin recurrir a la venta de activos. El número de hogares después de la pandemia, en el 2022, que presentó gastos catastróficos o empobrecedores por motivos de salud, superó los 4 millones. Cerca del 10% de los hogares mexicanos tuvieron gastos excesivos por atender sus necesidades de salud. Y estas cifras no se veían en México desde principio de siglo. Retrocedimos 15 años por este problema de falta de cobertura. No solamente había falta de cobertura y consecuentemente muchas necesidades de salud no se atendían, sino que muchos hogares se arruinaron por tener que atender sus necesidades de salud en el sector privado. Las malas decisiones no se limitaron a la desaparición del Seguro Popular. Yo creo que además de no contar con una idea clara de lo que se tenía que hacer y de a dónde llevar al sistema de salud, no había una visión, ni había una propuesta clara de qué hacer con el INSABI. Se tomaron una serie de decisiones malas porque la capacidad técnica y gerencial del equipo de salud de la 4T fue muy malo. Se descuidó el programa de vacunación y estamos teniendo coberturas de vacunación que no veíamos en México desde hace más de 20 años. Solo 4 de 10 niños tienen una cobertura completa de vacunas en el país en este momento. Y una muestra del tipo de problemas que podemos llegar a enfrentar es que muy temprano en la administración del presidente López Obrador hubo en la zona metropolitana de la Ciudad de México un brote de sarampión. No habíamos tenido casos autóctonos de sarampión desde hacía más de 20 años. No solamente la vacuna contra el sarampión tuvo problemas de cobertura, muchas otras vacunas, y estamos en una situación tan crítica que se han tomado recientemente medidas para tratar de resolver este problema. De hecho, México en el 2020 se ubicó en la lista, creo que es un lugar no precisamente honroso, de 20 países con el mayor número de niños sin una sola dosis de vacuna. Más de 20 millones de niños mexicanos en el 2020 no tuvieron acceso a ninguna de las vacunas que debiera proporcionar el programa de vacunación universal. Esto, por supuesto, motivó decisiones extraordinarias, pero no solo fue este programa el que se descuidó también de manera considerable el programa de salud materna. La mortalidad materna en México había estado disminuyendo desde principios del siglo
En buena medida porque México se había comprometido con los objetivos del desarrollo del milenio y después con los objetivos del desarrollo sustentable. Y había metas en materia de mortalidad materna. Y hubo desde el año 2000 hasta el 2015-2016 disminuciones muy consistentes en la mortalidad materna. Y empezamos a identificar problemas serios de muertes maternas en México antes de la pandemia, en 2019. Y para 2022 la razón de mortalidad materna se había incrementado en cerca del 70% y estábamos con cifras de mortalidad materna que no se veían en México desde hacía 20 años. Entonces, teníamos problemas en condiciones de salud, problemas serios de protección financiera y se tomaron también algunas medidas muy torpes que afectaron la salud de la población mexicana. Se acordarán, yo creo, muchos de los que nos están escuchando, que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue el desmantelamiento de la compra consolidada de medicamentos del sector. Bueno, claro, sigue siendo un problema, sí. Y sigue siendo un problema. Se va a terminar esta administración y el abasto de medicamentos sigue siendo un gravísimo problema. Esto, por cierto, contribuyó al incremento del gasto de bolsillo y al incremento de la prevalencia de gastos catastróficos por motivos de salud. Por supuesto. Y ahora, en todo este escenario, ¿qué papel juega la Secretaría de Salud? Porque se modificó su rol durante este sexenio, ¿no? ¿Cuál fue ese cambio organizacional que crees que fue el de mayor relevancia y qué impactos tuvo en la salud? Hasta la desaparición del INSABI, la Secretaría de Salud jugaba un papel muy importante, por supuesto, en la coordinación de las actividades de salud pública, pero también en la prestación de servicios curativos para la población sin seguridad social. Era el último responsable de la prestación de servicios para cerca de 70 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Cuando se desaparece el INSABI y se crea el IMSS Bienestar, el INSABI funcionaba dentro del ámbito de la Secretaría de Salud. En cambio, el IMSS Bienestar funciona dentro del ámbito del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, la responsabilidad de prestar servicios clínicos, servicios curativos a la población pobre de este país se transfirió al IMSS Bienestar, que es una agencia distinta al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del mismo paraguas, pero están separados. Todos los recursos que tenía la Secretaría de Salud para cumplir con esa función se han estado transfiriendo al IMSS Bienestar. Y ahora, desde hace unos meses, la principal función de la Secretaría de Salud es la coordinación de las actividades de salud pública y la regulación, pero ya prácticamente no tiene ninguna responsabilidad en materia de prestación de servicios curativos a la población sin seguridad social. Entonces, digamos que en términos de recursos, el gran actor en el sistema mexicano de salud, la verdadera autoridad, porque ahí es en donde está el grueso del dinero, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que funciona de una manera muy particular. Yo quisiera explicar, porque posiblemente eso sea lo más grave de todo lo que está sucediendo, aparte, por supuesto, de la pérdida de la cobertura de servicios a 30 millones de mexicanos. En una democracia, todos los derechos se tienen que ejercer de manera igualitaria. Nosotros no vamos a votar de una manera si somos trabajadores asalariados y votar de otra si no tenemos seguridad social. Ejercemos ese derecho político de la misma manera. Lo mismo sucede con los derechos sociales, dentro de los que se incluye el derecho a la protección de la salud. Bueno, el sistema mexicano de salud nace en 1943 con un pecado de origen. Se crean instituciones, el IMSS, para la población asalariada, y se crea la Secretaría, en ese entonces se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia, para atender a la población no asalariada, a la población sin seguridad social, bajo el argumento de que eventualmente todo mundo sería un trabajador formal, todo mundo tendría un patrón y todo mundo eventualmente se afiliaría al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto no sucedió y desde hace muchos años sabemos que no iba a suceder. Nos puede tomar varias décadas todavía alcanzar ese estatus. Entonces se buscaron desde hace muchísimos años alternativas para superar este pecado de origen. El Seguro Popular iba en ese camino. Lo que buscaba era tratar de igualar los beneficios que recibía la población sin seguridad social, los beneficios en salud, tratar de igualarlos a los que recibía la población que estaba afiliada a alguna institución de seguridad social. Y ya más o menos parecido
buscar en una segunda etapa una integración y crear entonces sí un sistema universal de salud. Esto es una cosa que se cambió de manera radical con la desaparición del Seguro Social, porque se profundizó esa desigualdad que iba en camino de resolverse. Yo quiero decirles a las gentes que nos están escuchando que en los países ricos, en países como Dinamarca, que era según el presidente de la República el modelo que íbamos a seguir, o Canadá, ¿sí? O el Reino Unido, todos los países nórdicos, existen sistemas universales de salud y básicamente tienen tres características. Están financiados con recursos públicos. Todo mundo está cubierto. Pero tercero, toda la gente en esos países recibe los mismos beneficios en salud. Un profesor universitario de la Universidad de Oxford en el Reino Unido recibe la misma atención en las mismas clínicas y en los mismos hospitales que un trabajador de limpieza del metro de Londres. Eso tiene que ser un sistema verdaderamente universal en una democracia. Lo que se está creando en México es que se está consolidando un sistema de apartheid dentro de una misma institución, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay un subsistema que es el IMSS regular, que le ofrece a la población asalariada servicios integrales de una calidad regular, porque el IMSS también se ha deteriorado mucho, pero son servicios integrales. Un niño con cáncer, una mujer con cáncer de mama, una persona asalariada con un infarto agudo del miocardio, recurre al IMSS, se le atiende y no tiene que pagar un solo centavo. Dentro de esa misma institución ahora existe un subsistema que se llama IMSS Bienestar, que solo garantiza servicios ambulatorios y servicios de hospitalización general, además de una calidad inferior. Y está la gente afiliada al IMSS Bienestar tiene legalmente prohibido utilizar las clínicas y hospitales del IMSS regular. Este es un sistema discriminatorio. El criterio de discriminación no es racial, pero es igual de agraviante. Es el criterio laboral. Entonces, en México tenemos que un gobierno que dice preocuparse por los pobres y que está combatiendo las desigualdades, está consolidando un sistema nacional de salud en donde existen ciudadanos en materia de salud de primera, que son los afiliados al IMSS regular, y ciudadanos de segunda, ¿sí? Que son los pobres que están afiliados al IMSS Bienestar. Y como decía un famoso economista del desarrollo, lamentablemente los servicios para los pobres tienden a ser pobres servicios. Y el principal problema, que está documentado también, es, más o menos los problemas comunes y corrientes los van a atender las delegaciones estatales del IMSS Bienestar como los atendían las secretarías estatales hasta hace unos meses. Lo que está prácticamente excluido son los tratamientos costosos por los que no puede pagar la población pobre en el sector privado. Y a diferencia del Seguro Popular, que cubría el tratamiento de cerca de 70 intervenciones de enfermedades costosas, el IMSS Bienestar las excluyó. Seguramente vamos a seguir teniendo niveles muy altos de gastos catastróficos por motivos de salud entre la población pobre no asegurada de este país. Y el primer problema que tienen las autoridades de salud de este gobierno es que no reconocen esta diferencia, ¿sí? No reconocen, no lo abordan en sus documentos, no lo abordan en sus discusiones, y pareciera que mágicamente esas diferencias entre el IMSS y el IMSS Bienestar se fueran a borrar. ¿Qué crees que va a pasar con el sistema de salud una vez que esté todo en manos de Claudia Sheinbaum? Vamos a plantearnos en un escenario relativamente optimista. Pensemos que estamos en muy buenas manos y que el doctor Kersenovich, ya designado secretario de Salud, llega a conformar un buen equipo dentro de la Secretaría de Salud y que su relación con el Instituto Mexicano de Seguro Social es una relación razonable. Bueno, incluso en ese escenario yo creo que hay un obstáculo mayúsculo que va a impedir que las cosas mejoren de manera importante. Seguramente las primeras decisiones que se van a tomar van a ser para reconstruir lo que se destruyó en los últimos 5 años, los programas de vacunación, el programa de salud materna, y van a tratar de mejorar la cobertura de los servicios básicos de salud. Pero
la salud no parece ser una prioridad de la administración entrante y además tenemos un serio problema presupuestal. Se anticipa un déficit presupuestal de cerca del 5% del Producto Interno Bruto para 2025. Es una cantidad brutal de dinero. El gobierno federal tiene compromisos enormes en materia de pago de la deuda. Tiene un compromiso enorme para sanar las finanzas de Pemex. Entonces, simplemente no va a haber dinero para mejorar la operación de las instituciones públicas de salud que tienen un subfinanciamiento crónico. México gasta en salud menos del 6% del Producto Interno Bruto, que está muy por debajo del promedio latinoamericano, que es de 7.5% del PIB, y muy por debajo de otros países de ingresos medios altos como México, como Brasil, como Colombia, como Chile, como Argentina, como Uruguay, que gastan el 9% en atender sus necesidades de salud. Entonces, gastamos poco y por eso estamos en esta situación tan precaria y no va a haber recursos para atender lo que se destruyó y mucho menos para mejorar el desempeño del sistema mexicano de salud en el mediano plazo. Yo no soy optimista porque incluso pensando en que pudiera conformarse un buen equipo de salud en el gobierno de Claudia Sheinbaum, simplemente no van a tener recursos para componer lo que descompusieron y para mejorar lo que urgentemente necesitamos que mejore. Octavio Gómez Dantés es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.